¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Sí, 2 Corintios capítulo 11, versículo 16 al versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibirme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Oramos nuevamente. Padre, te damos gracias por tu palabra, que hoy podemos compartir con libertad, hablar sobre el Evangelio, hablar sobre Dios, sobre sus atributos, sobre tu obra de salvación. Señor, que nos des entendimiento hoy para comprender esta palabra. Tal vez hay algunos conceptos difíciles a veces de entender así de primera leída, pero confiamos y recurrimos a tu gracia que nos dirija, que nos ayude, que nos guíe para comprender correctamente el texto. Pero si solamente quedara un entendimiento nomás, sería incompleto. Necesitamos que esto obre en nuestro corazón, nos confronte, nos lleve a ver a Cristo y por sobre todas las cosas transforme nuestro interior para cada día honrarte con nuestra vida. Guíame, ayúdame, dame la capacidad de poder transmitir todos estos conceptos y que lo haga de una manera que te honre. Pido todo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Bien. El título del sermón es Una jactancia forzosa. Hay una queja, por ahí los que han viajado conocen a otras provincias, conocen que una de las quejas de la gente de las provincias que tiene una crítica contra la gente de Buenos Aires. ¿Qué es lo que dice esta gente? Que los porteños son muy agrandados. Por ahí los que no son desde nuestro país tienen duda. ¿Qué significa esto de agrandados? Bueno, lo vamos a ver un poquito acá, ¿no? Pero esta idea de agrandados y esta idea de que ellos presentan esta queja, esta crítica, los que viven en las provincias, dice que se puede identificar que justamente los porteños son muy agrandados porque, por ejemplo, ellos dicen saber todo, ¿no? Que supuestamente los porteños siempre dicen que ellos saben todo. Son licenciados en todo, ¿no? De todo tienen una opinión, ¿no? Ya sea de moda, de ingeniería nuclear, de política, de todo, ¿no? Especialmente los taxistas, ¿no? Dicen que son una gente que saben de todo. Pero en todas las áreas, ¿no? Dicen que son así, muy medio agrandados, porque dicen que saben todos. O cuando a veces hablan, ¿no? Y hablan de su experiencia, ¿no? Una de las frases dicen que muestra que muchos de los porteños son agrandados, son bastante agrandados, dicen, ¿sabés el empedrado que te falta a vos, pibe? ¿No? Eso es una frase. O a veces, en esto de hablar sobre su experiencia, te dicen, cuando vos fuiste, yo fui y vine, ¿no? Y eso hablan la gente de las provincias diciendo que supuestamente es una actitud soberbia, que los lleva a veces a creerse mejores que los demás, o mejores que todo el mundo. Y tal vez puede discutirse si esto es así o no, deben haber seguramente diferentes opiniones, pero más allá de esto, y de esta acusación, sí es cierto que
en nuestro entorno, en nuestro contexto, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestra familia, conocemos gente que sí realmente son así, medio soberbios, medio agrandados, medio creídos, y no tiene que ver esencialmente con que sean porteños o no, ¿no? De todo tipo de personas hay así. Tristemente, en ocasiones también a veces dentro de las iglesias evangélicas se encuentran personas así. Y la pregunta entonces es, pensando en que a veces podemos encontrar este tipo de personas con este tipo de actitudes en la iglesia, ¿es algo común? Justamente la actitud más esperable de un creyente no es la soberbia, no es la altivez, no es el creerse mucho, sino todo lo contrario. El ser humilde. Para un hijo de Dios no debería haber lugar para la soberbia ni para el creérselo. Podemos ver, por ejemplo, unos pasajes similares de Pedro, pero en algunas ocasiones puntuales es lícito que lo hace y evidentemente estamos hablando de situaciones esporádicas y con un propósito bueno. A veces es necesario. Y justamente en esta diferencia entre los que se glorían todo el tiempo, se jactan todo el tiempo, de aquellos que solo lo hacen puntualmente y con un propósito bueno, vamos a encontrar las diferentes clases de siervos que podemos justamente notar. El pasaje de hoy te va a ayudar entonces a seguir aprendiendo. ¿Se acuerdan que estamos viendo, y con todo esto estamos aprendiendo a poder discernir correctamente los líderes, los siervos, las personas pastores o diferentes siervos que conocemos en nuestro entorno? Todos estos pasajes también nos ayudan a poder discernir correctamente a quién tenemos enfrente, si es un siervo fiel, si es un siervo falso, si es un siervo que todavía tiene cosas para cambiar. Y en parte nos ayuda para eso, pero en parte también este pasaje te va a ayudar a poder analizar tus propias acciones. Porque detrás de cada creyente hay alguien que está sirviendo a Dios. O sea, vos sos también un siervo de Dios, una sierva de Dios porque servís a Dios, y por lo tanto es necesario que también hagas una evaluación respecto a tu propia vida. Entonces el pasaje te va a ayudar también en eso. No solamente en ver y en detectar qué clase de siervos tenés a tu alrededor, sino también a poder detectar tu propia vida.
¿Y cuál es la actitud más esperable de el que puede llamarse a sí mismo discípulo de Cristo? El tema del sermón entonces es el siguiente: un siervo fiel a Dios evita jactarse desmedidamente de sus logros en el ministerio. El siervo fiel a Dios evita jactarse continuamente, desmedidamente de sus logros en el servicio que realiza o en el servicio que ha realizado. ¿Y por qué evita? ¿Por qué evita jactarse desmedidamente? Bueno, el pasaje presenta 3 razones importantes de por qué evita esa actitud de jactarse desmedidamente. La primera de las razones, de por qué lo evita, lo tenemos en el versículo 16, versículo 17. Un siervo fiel a Dios evita jactarse desmedidamente de sus logros porque esa actitud es una actitud necia. El siervo fiel a Dios evita jactarse desmedidamente de sus logros porque esa clase de actitud es algo necio. Versículo 16 y 17. Es importante que me prestes atención hoy. Yo ya te he dicho que a partir del capítulo 10, Pablo empieza a usar mucha ironía al hablar, pero esta sección es súper irónica. Si tuviéramos un detector de ironía, el medidor estaría a punto de explotar porque está siendo muy irónico y es importante entenderlo desde ahora porque si no, no vas a entender bien lo que estás leyendo. Si lo lees literalmente vas a decir, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Se volvió loco? No, está siendo muy irónico y como está siendo muy irónico tenés que, como decimos nosotros, leer entre líneas para entender lo que está queriendo hablar. Y bueno, está siendo bastante sarcástico. Versículo 26 dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. La idea de que él esté usando el lenguaje sarcástico, aunque para nosotros a veces lo usamos generalmente, cuando nosotros hablamos con sarcástico porque nos queremos pelear, ¿no? Qué sé yo, cuando llega el marido de la casa y dice, ¿cómo estás, amor? ¿Cómo querés que esté? ¿No? Eso es sarcástico, pero lo decimos a veces para pelear. Ahora, el lenguaje sarcástico en aquel tiempo también era un recurso literario que intentaba y se usaba a veces para decir algo que no es lo que se esperaba, para poder llamar la atención de las personas. Evidentemente la esposa también quiere llamar la atención de su esposo, aunque el esposo no se da cuenta, ¿no? Cuando te dice nada, vos tenés que entender que algo está pasando, pero en aquel tiempo él escribe de esta manera irónica, hablando de una manera que no es la normal, porque está queriendo llamar la atención de los que están leyendo la epístola. Y para interpretar correctamente este versículo, es necesario, creo conveniente, primero reflexionar a qué se refiere el texto cuando habla de alguien loco. Fíjense que dice, que nadie me tenga por loco, recíbanme de últimas como a loco. ¿Qué significa esto de loco? Bueno, el término aquí, en el original es afron, que puede hacer alusión tiene diferentes interpretaciones. A veces puede estar hablando de alguien que tiene un problema de salud mental, o sea, un loco, literalmente loco, alguien que tiene problemas mentales de salud. Pero a veces también afron puede referirse a alguien que perdió la razón, a alguien que tal vez no está actuando con la prudencia o con la sabiduría adecuada o con la inteligencia, que no está pensando razonablemente las cosas. O dicho de una manera más simple, también puede decirse de alguien que es un necio o un insensato, alguien que no está actuando con prudencia. Evidentemente, de acuerdo al contexto, no está hablando aquí de un problema mental de salud, no está hablando de loco literalmente, sino está hablando de una persona que actúa irracionalmente, pero que en parte es el que tiene el problema de salud mental, actúa de una manera que no se espera, pero evidentemente no es responsable de lo que hace porque no está bien de su cabeza. El necio, en este caso, que está mencionando aquí, es alguien que no actúa como debería, pero que sí es responsable por lo que está haciendo. Por eso creo que la mejor interpretación, no sé si puedes buscarme, Belén. Bien, gracias. Fíjense cómo interpreta Biblia de las Américas, creo que ayuda a entender mejor. Dice, otra vez digo, nadie me tenga por insensato. Creo que es mejor traducirlo así, se entiende mejor el concepto original. Así que con eso en mente, con esta idea, ahora
leámoslo de la siguiente manera, estaría diciendo algo así. Les voy a hablar acerca de mí mismo, en los siguientes versículos va a ser, y no lo vean como un acto de necedad. Pero si eso es lo que terminan pensando, entonces recíbanlo como algo insensato de mi parte, así también yo me voy a gloriar un poquito. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Recordemos que a partir del capítulo 10 él sigue hablando a la iglesia, pero especialmente a los hermanos que todavía siguen siendo rebeldes a la exhortación del apóstol, que siguen todavía prestando oído a los falsos apóstoles. Entonces él está siendo más duro que con el resto de la congregación, y por eso está hablándoles súper irónico, para que ellos presten atención y abran la cabeza una vez. Él estaría diciendo algo así, miren, lo escribí acá. Hermanitos, no piensen que lo que voy a decir acerca de mí mismo es un acto muy loco de mi parte, o muy insensato. Pero en un sentido, viendo que ustedes son tan buena onda que reciben a cualquier insensato, recíbanlo entonces con buena onda y acepten que yo me voy a jactar un poquito, ¿eh? Es como el esposo, ¿no? Que le pregunta, ¿qué te pasa? Nada, ¿no? Evidentemente hay ironía y bueno, acá le está cargando de ironía. Recíbanme como un insensato y bueno, ustedes ya están acostumbrados a recibir muchos insensatos, ¿no? Palito por abajo para los falsos apóstoles. Así que yo me jacte un poquito, cuando ellos se jactan un montón, no hay ningún problema. ¿Van entendiendo la ironía? No se pueden quejar, le está diciendo, porque me jacte un poquito, porque ustedes, en comparación con lo que... O sea, esto sería como colar el mosquito y dejar pasar al caballo. O sea, si los otros los están recibiendo, sencillamente esto poco que voy a hacer no es nada. A diferencia de los falsos apóstoles, la actitud de Pablo, que luego en los siguientes versículos va a mencionar sus credenciales, no era buscando querer acaparar la atención de los hermanos. No era buscando decir, wow, acá está el apóstol. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Bueno, porque habitualmente la actitud de él fue andar humildemente, sirviendo con integridad y mucho temor y reverencia a Dios. Los corintios lo sabían perfectamente. Pablo no tenía que demostrarle que era humilde porque siempre se mantuvo y se condujo así. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Siempre él buscó que sea Dios quien sea glorificado, por medio de desplegar el poder de Dios y no por medio de intentar convencer a las personas por su mucha labia, como diríamos nosotros, o hacer una gran presentación de palabras. ¿Para qué? Para que la confianza de los corintios no esté puesto en el discurso de Pablo, sino en el poder del Evangelio de Dios. Esto que él iba a hacer ahora, de presentar sus credenciales, de hablar acerca de él y de sus logros, era algo, digamos, excepcional. ¿Por qué? Porque el rasgo más común de un siervo fiel a Dios, ¿cuál es? Es ser humilde. ¿Por qué? ¿Por qué el rasgo común de un siervo fiel a Dios es ser humilde? Porque esa clase de siervos de Dios vive de acuerdo a este pensamiento. ¿Cuál es este pensamiento? Soy lo que soy por gracia de Dios. Todo lo que puedo lograr es en virtud de su gracia en mi vida. Él ya lo dijo y es una expresión que debería existir en cada siervo, aquel que sirve a Dios. Capítulo 15, versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios, decía el apóstol Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, y está mostrando una realidad, he trabajado más que todo el resto de los apóstoles. Pero ¿qué dice? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ve? Humildad.
Y como una persona fiel entiende de que todo se debe a la gracia divina, no a su gran capacidad personal, a su competencia, sino a la gracia de Dios actuando por medio de él, sabe que gloriarse por sus logros es un acto total y completo de necedad. O sea, si entiendo de que es la gracia de Dios que me hace hacer esto, ¿de qué puedo gloriarme? Esta es la primera razón de por qué entonces un siervo fiel evita jactarse desmedidamente, porque sabe que esa actitud es de necio, es ser necio. Y para que quede bien claro este concepto, el siguiente versículo nos da más luz mostrando justamente la actitud de Cristo. Fíjense que dice, lo que hablo, dice el versículo 17, ahí lo tiene usted en la Biblia, léalo conmigo, dice, lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura. ¿Qué dijimos? ¿Cómo se traducía locura? Como en una forma insensata, como una forma necia, con esta confianza de gloriarme. Hay algunas discusiones respecto a esto de que lo que hablo no lo hablo según el Señor. Algunos, creo muy equivocadamente, dicen que este versículo no presenta el pensamiento de Dios, sino la opinión personal del apóstol. Eso es un error. ¿Por qué? Porque entendemos y comprendemos de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, no podría ser que, no dice toda la Escritura menos este versículo, no. Dice toda la Escritura y todo es toda. Entonces, evidentemente, esto también es inspirado por Dios, como nos dice 2 Timoteo 3:16. Entonces, eso no es la solución de esto. Lo que se está expresando aquí es otra cosa. ¿Qué es? Bueno, es el hecho de que hablar sobre uno mismo, de que hablar sobre sí mismo y de sus logros, como iba a hacer Pablo en los siguientes versículos más adelante, era una actitud que no se observó en Jesús. Eso es lo que está diciendo. Lo que voy a hablar, las credenciales que voy a presentar, lo que voy a hacer de mostrar mis logros, no es algo que se haya observado en el Señor Jesús. No es algo que el Señor hubiera hablado. Ahora, en este caso, dada esta circunstancia, evidentemente hay una circunstancia aquí, no tenemos que olvidar el contexto. Pablo te está defendiendo su ministerio por amor al Evangelio y a los hermanos en Corintios. Evidentemente era lícito que Pablo hable acerca de él como lo está haciendo y como lo va a hacer un poco más adelante. Pero él explica con claridad que en cambio el Señor no se jactaba de nada de lo que hacía. Y que por lo tanto, si él estaba haciendo esto era solo por fuerza mayor. Porque es como, por así decirlo, un acto de insensatez, como dice ahí el texto. Como un acto de ser insensato, de ser necio, gloriarse con confianza en los logros personales, considerando la humildad de Cristo. Si consideramos lo humilde que fue Él, gloriarse tiene que ser algo, como diríamos en el fútbol, la ley de último recurso. Porque si no, no se entiende pensando en cómo es Cristo. Un comentarista bíblico dice respecto a esta sección, y coincido con él, dice, no debemos concluir de este versículo que tenemos una parte de las Escrituras no inspirada. Pablo tenía el permiso del Señor para escribir como lo hizo, pero confesaba que no es la forma usual en la cual se espera que sus siervos hablen. Si hubiera otro curso de acción con esperanza de éxito, este particular no debía tomarse. Los sabelotodos de Corintios se habían alimentado demasiado en la mesa de los necios, de modo que él, Pablo, se vio impulsado a darles lo que pudieran digerir, aunque a él le pareciera desagradable, para que entonces pudieran luego saborear la dieta normal de los santos, el Evangelio de la humildad de Cristo. O como también resalta el pastor John MacArthur, le dice, lo que Pablo dijo respecto a Jesús, es que Jesús nunca había mostrado sus logros, era cierto, y lo dijo sin orgullo y sin recomendarse a sí mismo. No obstante, lo exasperaba que los enemigos de la verdad
lo hubieran forzado a la locura de gloriarse en su autoconfianza. Evidentemente no era lo que más quería, pero era necesario hacerlo. El Espíritu Santo inspira que escribe y en este caso es lícito. Hermanos, la humildad de Cristo contrasta con la necedad de aquellos que se jactan desmedidamente de sus logros. Cuando Pablo quiso enseñarle a los hermanos en Filipos la importancia de considerar a los demás superiores a ellos mismos, ni siquiera se cita al mismo, sino que cita y presenta ¿qué cosa? La humildad del Señor Jesús. Y está bueno que miramos este pasaje completo porque nos ayuda a comprender cómo era la humildad de Cristo. ¿Cómo era? Fíjate, Filipenses capítulo 2, versículo 3. Primero le dice lo que espera, que dice: nada hagan por contienda, por vanagloria, no se jacten, antes bien vivan con humildad, estimen a cada uno a los demás superiores a ustedes mismos, no miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego de dar el pedido de lo que está pidiendo, ahora presenta el ejemplo a seguir. ¿Cuál es el ejemplo a seguir? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, estaba ya humillado y se humilla más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tan humilde y manso fue el Señor, que dice nuestro texto aquí que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el mismo pasaje asegura que el Padre lo levantó de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que un día, también nos asegura el texto, todos se van a arrodillar ante Él. Algunos para gozo eterno y algunos para condenación eterna. Si estás en Cristo, vas a ser parte del primer grupo. Pero si todavía seguís viviendo para vos mismo y todavía no rendiste tu vida a Dios, tristemente un día vas a comparecer ante el trono de Dios y serás juzgado de acuerdo a tus obras. Mateo 16, 27, el Señor Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si todavía no estás en Cristo, tu sentencia será el infierno eterno, porque nadie se salva por sus obras, ya que todos pecan, dice Romanos capítulo 3, 23, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Evangelio también presenta la buena noticia de que en Cristo hay esperanza, de que justamente por medio de su obra en la cruz puede otorgarte el perdón por tus pecados y la vida eterna. ¿Y qué más te dice? Que tenés que creer de todo corazón en su obra de salvación y arrepentirte de tus pecados. Porque su promesa, ¿cuál es? Todo el que a mí viene, yo no le echo afuera. Así que si todavía no estás en Cristo, vení hoy a Cristo. No lo dejes, no lo esperes más. Hermanos, ante la humildad de Cristo es una locura, realmente, literalmente o figuradamente, que alguien pueda jactarse por algo de lo que hace. Pero lamentablemente en ocasiones los creyentes actúan con este tipo de necedad y buscan ser reconocidos por lo que hacen. Si esta es tu actitud, si esta ha sido tu actitud en algunos casos, es bueno que te arrepientas y busques en Cristo la virtud necesaria para ser un siervo manso y humilde de corazón como Él es. Él lo dijo: lleve mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.
y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi pregunta es, ¿y cómo es en tu vida? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Hay este tipo de humildad como hay en Cristo? La siguiente razón es que un siervo fiel a Dios evita jactarse desmedidamente de sus logros. ¿Por qué? Porque esta es una actitud carnal. No solo que es necia, sino también que es una actitud carnal. Versículo 18 al 20. El texto continúa remarcando lo mal que está jactarse desmedidamente. Versículo 18, versículo 19 dice: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Pues de buena gana toleran a los necios, siendo vosotros, y yo pondría ahí entre cuerdos. Está hablando con ironía, recuerden. Aparte de que gloriarse continuamente por los logros personales es una necedad, también acá dice que es una actitud que dice según la carne. Ahora, bueno, pero Pablo, ¿vos no te estás gloriando? Claro, pero el apóstol no se está gloriando carnalmente, sino que él lo que está haciendo aquí en tono irónico le remarca la actitud necia de los corintios, de aceptar la jactancia desmedida de los falsos apóstoles. Es como que, como diríamos nosotros, en este reparto de palos que él está dando, ¿no? Está exhortando, de repente deja por un ratito de enfocarse en los falsos apóstoles y ahora empieza a pegarle directamente a estos corintios rebeldes. Dice, no solo esta gente está mal, ustedes están mal. Porque de ellos, bueno, están perdidos, pero ustedes supuestamente son creyentes. ¿Cómo pueden seguir haciéndole caso a estos lobos disfrazados de ovejas? Es como que les estuviera diciendo, ¿no? Bueno, ya que acepta que otros se gloríen carnalmente, bueno, también bánqueme un poco a mí, yo también me voy a hacer. ¿No? Ya que pasan tanto, no, bueno, yo también me mando. Es como, viste, en el colectivo, viste, cuando el chofer dice, bueno, suban, y dice, bueno, ya que estábamos, subimos, ¿no? Después, si me piden sacar el boleto, saco. No, hay que sacar el boleto, hay que pagar. Pero uno dice, bueno, ya que aceptan que a todo esto, bueno, también está hablando con ironía, porque le está remarcando que el problema no es que él por un momento se va a jactar, sino que ellos vienen bancando jactancia tras jactancia de estos hombres. Que no era una actitud que él le hubiera mostrado en algún momento, todo lo contrario. Y creo que en esto que estamos viendo acá se muestra un concepto que es bien claro, hermano. Una jactancia desmedida no es jamás una actitud espiritual, sino algo que nace de un corazón orgulloso. Ese tipo de jactancia desmedida no proviene de Dios, sino que proviene del hombre caído. No es algo celestial, es algo terrenal. Cuando alguien se está promoviendo constantemente, no puede decir que lo hace motivado por el Espíritu Santo. Esto no es así, sino que ese es el resultado de su propio corazón engañoso. Meter a Dios en una jactancia desmedida es, no sé, será el Dios de tu propio corazón, pero no es el Dios de la Escritura. Esta es la segunda razón, entonces, de por qué un siervo fiel evita jactarse desmedidamente de su logro. ¿Por qué? Porque esta es una actitud carnal. Aunque estos miembros rebeldes, como vemos en nuestro texto ahí, el versículo 19, se creían muy cuerdos, por eso Pablo está hablando irónicamente, esta idea de cuerdo es muy inteligente, ustedes son muy de mente abierta, que aceptan a todos. Por seguir sosteniendo a los falsos apóstoles, en realidad su proceder es que estaban tolerando a estos necios que se estaban gloriando carnalmente. Aguantan cualquier cosa. Se creen que son tan inteligentes, tan abiertos de mente, tan open mind por hacer eso. Pero eso no es así. No es así. No tienen que tolerar cualquier cosa. Porque ¿saben cuál es el problema? Por tolerar cualquier cosa, el resultado lo tenemos en el versículo siguiente, en el 20. Y es tal vez lo más terrible que les puede llegar a decir. Miren cuál es el resultado por haber tolerado a esta gente. Dice,
Usted se cree muy inteligente por tolerar a estos necios, pero por tolerar a eso, mire lo que ha pasado. Toleran si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. No tenía nada de sabio seguir actuando de esta manera. Ahora, como lo estaban haciendo, el fruto era que estaban sufriendo terriblemente estos corintios rebeldes. ¿Y cómo los trataban? Tal vez podemos pararnos unos minutos a mirar, ¿no? Lo que estaba pasando. Por un lado dice, los estaban, ¿qué cosa? Dice, esclavizando. O sea, por medio de sus falsas enseñanzas, los apóstoles falsos habían hecho prácticamente de este grupo todavía rebelde, prácticamente sus esclavos. Sí, lo llamaban a las 2 de la mañana, mi hijo quiere la coca. Bueno, y ahí va el otro a comprarle la coca. Si yo, ¿qué estás haciendo levantado en pantufla? Y bueno, porque el apóstol lo pide y hay que hacerlo. Tenían sobre ello un control abusivo, obligándole a hacer cosas para su propio provecho. ¿Por qué? Porque el falso apóstol utiliza esas falsas enseñanzas para controlar a los demás. Pablo tuvo cruces con personas así, en varios lugares. Gálatas 2, 3 al 5 nos muestra un poco de esto. Fíjense, cuando Pablo va a Jerusalén, dice, mas ni aun a Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque evidentemente la circuncisión no era nada. Y esto, o sea, él se puso firme y dice, no, a Tito no me lo toca, ¿no? Tito dijo, gracias, Señor, ¿no? No lo van a circuncidar. Y esto a pesar de los falsos hermanos, fíjense que no está hablando de hermanos que eran medio debiluchos o medio carnales, sino falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para, dice, reducirnos a esclavitud. Aquí este reducirnos a esclavitud es el mismo verbo que se utiliza para si alguno se esclaviza. Es hacer de alguien un esclavo. Y dice versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. De ninguna manera nos vamos a volver a sujetar a este tipo de falsas enseñanzas. No vamos a tolerar eso. Somos tolerantes en entender los que están perdidos, intentamos ayudarles y generar empatía para hablar del Evangelio, pero no vamos a transigir con estos que nos quieren volver a meter las cosas, legalismo de este tipo. ¿Qué más dice? Los estaban, dice, esclavizando. ¿Qué más estaban haciendo? Si alguno os devora. El concepto aquí de devorarlo es la idea, es una palabra que se utilizaba para hablar de animales feroces, ¿no? Que persiguen una presa hasta atraparla. O sea, estos siervos falsos no estaban buscando edificar o cuidar a las personas, sino, ya te doy una idea esto, ¿no? Estaban buscando comerlos. O sea, una forma figurada de hablar respecto a querer destruirlos. No como diríamos nosotros, chuparle la sangre, sacarle lo más que se pudiera, aprovecharse de eso para su propio bienestar. ¿Qué más estaban diciendo? ¿Qué hacían? Estaban tomando, dice, de lo de ellos. O sea, por medio de las trampas que le habían puesto, los siervos falsos no solo lo estaban esclavizando, sino lo estaban despelechando, ¿no? Lo estaban desplumando. Y no es que, ya hemos visto, no es que el problema es que estos hombres eran obreros dignos de su salario, sino que esta gente era ladrones de guante blanco. Ya vimos la otra vez, su trabajo era el engaño y por medio de trabajar iban obteniendo su pago, que era destripar a los hermanos, sacarle hasta el último peso. Bien, de vuelta a la hoja. Dice también, si algunos se enaltecen, o sea, se estaban enalteciendo sin pudor delante de ellos, sin darse cuenta en la trampa que habían caído. Los corintios estaban estaban tolerando esta jactancia desmedida y falsa. No solo que era desmedida, sino que era falsa. Todo lo que los falsos apóstoles estaban diciendo era mentira. Contaban cosas, sí, porque cuando estuve en tal lugar no sabe el Señor cómo soy.
todo mentira. Porque oré así, cayó un polvo de oro, que no sé qué. ¡Mentira! Pero la gente decía, ¡wow! Estaban tan engañados que era como su club de fan, ¿no? Que todo lo que escuchaban que decía el siervo, ellos aplaudían. No importaba si lo que decían era bíblico o no era bíblico, ellos aplaudían todo. No importa. Ellos estaban tan engañados que le celebran todo, le reconocen todo. Es típico cuando los escuchás a estas personas que están así engañadas, todo el tiempo te hablan, ¿no? De mi pastor, porque mi pastor. Pues mi pastor dijo que es pecado tomar coca. Y amén, le dije, sí, pastor. Y no, porque mi pastor dijo que tenemos que hacer de esta manera. Hoy me contaban una, no la voy a contar, pero tremenda, ¿no? Dijo tal cosa y todos decían amén. La hermana me decía, yo no entendía nada. No, que no puede entender nada porque no hay un versículo que respalde eso. Pero ellos ahí celebran. Son su club de fans. ¿Por qué? Porque están engañados. Porque toleran cualquier cosa. Y finalmente dice ahí, los estaban abofeteando, ¿no? El resultado de la tolerancia de los corintios, estos falsos apóstoles, que estos falsos apóstoles los estaban maltratando y humillando, hermano. Dice Pastor MacArthur nuevamente al respecto, él dice que abofetear a alguien era el insulto más grande. Es sorprendente que los corintios toleraran hasta la humillación más extrema de los falsos apóstoles. Dice también, puede que la expresión fuera metafórica o puede que hubieran llegado a golpear a alguno de los corintios para intimidarlos. En cualquier caso, los corintios permitieron que los humillaran. A tal extremo se habían llegado, hermanos, debido a que seguían tolerando a estos jactanciosos. Y este tipo de situaciones han sido parte de la historia de la iglesia durante años, siglos. Hombres que por medio del engaño buscan ser reconocidos, pero que solamente son de dolor y tropiezo para las iglesias. Otro comentarista dice lo siguiente respecto a esto. Cuando miramos hacia atrás a más de 19 siglos de la historia de la iglesia cristiana, no podemos evitar que nos golpee la forma en que la mayoría de veces muchos de sus seguidores parecen haberse contentado con tolerar débilmente las imposiciones y extorsiones de déspotas eclesiásticos cuyas vidas están en contradicción con la mansedumbre y bondad de Cristo, y cuya preocupación no era por las almas de los que perecían, sino por el refuerzo de su propia reputación a los ojos del mundo. Ahora, es importante notar que esta actitud carnal que cada siervo fiel evita, ¿incluye a quién? ¿Solamente a quienes lideran? O sea, si un miembro de la iglesia sirve en un área y se jacta desmedidamente, ¿eso está bien? No. Sin importar el tipo de servicio que presta en la iglesia, jactarse desmedidamente es carnal para cualquier hermano dentro de la iglesia. Cada cristiano debe abstenerse de querer jactarse por lo que hace, porque ese tipo de actitudes, como vemos aquí, desagrada a Dios y va en contra de la nueva naturaleza que ha recibido. Ahora mi pregunta nuevamente, ¿cómo es en tu vida? ¿Cómo es? ¿Hay humildad espiritual o hay una jactancia carnal? ¿Cómo es? ¿Le das lugar a veces a la jactancia que proviene de la carne? Finalmente, para terminar, la tercera razón es que un siervo fiel a Dios evita jactarse desmedidamente su logro, porque es una actitud poco común hablar mucho acerca de él mismo y de sus buenas obras. La razón no es común que hables acerca de mí mismo y de los logros que tenés. No es algo común. ¿Por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver un poquito más. El texto aquí prosigue con la exhortación del apóstol, con el mayor, creo que tal vez
tono irónico. Hasta ahora fue irónico, ahora es recontra irónico. Dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. En este caso se está queriendo decir algo así, ¿no? Y porque la verdad a mí me dio un poco de vergüenza, ¿no? Fui demasiado débil o no fui tan fuerte como otros. O sea, él está diciendo, si sabía que ustedes iban a ser tan tontos, me podía haber aprovechado. Pero ¿sabe lo que pasa? Yo fui medio débil. Yo no me animé a tanto. No me animé a tanto. ¿Entienden la ironía? Yo no me pude zarpar tanto como los otros. Habiendo sido tan tolerante con los siervos falsos, con su jactancia necia y carnal, el tono del apóstol busca mostrar que él no fue así, él fue todo lo contrario. Él le dice, tal vez tendría que haberme aprovechado un poco más, pero la verdad que no pude, no me dio la cara para ser tan cara rota y haberme aprovechado de su ignorancia, de su necedad. Fui demasiado débil para gloriarme como los siervos falsos. Pero en realidad lo que le está diciendo es que él fue espiritualmente fuerte espiritualmente para evitar este tipo de jactancia. Porque a veces cuesta no querer hacerlo, pero él se afirmó en el Señor y dijo, no me voy a aprovechar de ustedes, no les voy a hacer nada malo, no me voy a jactar como debería. Pero, dada la circunstancia que estaba pasando, es que entonces forzosamente el apóstol está en la necesidad de defender su ministerio y de presentar sus logros ministeriales. Pero te animo, si querés leerlo en la semana, en lo que va a venir después, porque uno dice, bueno, tanto va a hablar de sus credenciales, va a hablar entonces de los logros, ¿no? Los miles de almas que se salvaron, va a hablar seguramente de cómo... cuando estaba en la cárcel en Filipo, él cantó con Coso y con Silas y la cárcel tembló y todas las puertas se abrieron. Miren si tiene historia para contarnos, ¿no? Pero él no se va. Cuando él presente, y vamos a ver la semana que viene, sus credenciales generalmente, la gran mayoría que va a presentar, son cosas que para otros no podrían llamarlo exitoso. Pero aún hablar de las cosas que va a hablar le pareció una jactancia desmedida o en un sentido. Entonces, él está siendo muy cuidadoso en lo que va a hablar. Pero vamos a ver que la mayor característica que demuestra a quién es un siervo falso, de quién es un siervo fiel, ¿saben cuál es? Ya se le estoy adelantando el tema la semana que viene, en parte, ¿no? El sufrimiento. El sufrimiento. Él va a hablar sobre su sufrimiento. Pero él entonces, pero eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿está bien? No nos adelantemos. Ahora, el pasaje finaliza con una declaración entonces del apóstol que apunta a presentar lo que va a ser su defensa. Él dice, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. O sea, él se para ahora, ¿no? Como decimos, se para de mano y dice, así como otros son osados para atacarme, yo, aunque suene necio, hablo con locura, aunque suene necio, voy a ser osado para defenderme. Y esto explica entonces en parte el motivo por el cual el apóstol cambió de actitud, al menos por un instante. Él siempre actuó con humildad, en este caso no. Él va a defenderse, pero como vimos es una defensa forzosa debido al problema que estaba pasando en Corintio. Pero esta excepción que vamos a ver aquí más adelante en el próximo versículo muestra también una razón más de por qué un siervo fiel evita jactarse de una manera continua, desmedidamente. ¿Por qué? Porque no es una actitud esperable que un siervo fiel hable acerca de sí mismo, sino que se enfoque en exaltar a Cristo. Este es el gran asunto. No tiene tiempo para hablar mucho acerca de Él, porque el tiempo se le va hablando acerca de Cristo. No tiene tiempo para contar en sus sermones las grandes cosas que hizo en su viaje misionero, porque el tiempo se le va hablando acerca del Evangelio de Cristo y lo que Cristo ha hecho por los pecadores.
No busca pregonar sus propias obras, sino anunciar las obras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Por qué? Porque un siervo que tiene al Espíritu Santo dentro de él buscará cumplir con el ministerio del Espíritu Santo, el Consolador. Que ¿cuál es el ministerio hoy del Espíritu Santo? Glorificar a Cristo. Entonces, si él tiene el Espíritu Santo, va a actuar así. ¿Se acuerdan que el Señor dijo respecto al Espíritu Santo en Juan 16:13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que me oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí está la clave: Él me glorificará. Por lo que entonces se espera que un ministro fiel no apunte las luces hacia Él, sino que el Señor sea exaltado. Filipenses capítulo 3, versículo 3 lo explica, y te pediría que lo busque, por favor, Belén, en Biblia de las Américas, para ver mejor ahí ese versículo. Filipenses 3:3. Dice, porque nosotros la verdadera circuncisión, dice que adoramos en el Espíritu de Dios, y que dice, nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Como tiene el Espíritu de Dios, se gloría en Cristo porque no pone la confianza en la carne, no trae la atención hacia Él, no busca autojactarse, sino gloriarse en Cristo Jesús, que Cristo sea glorificado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo lleva a eso. En cambio, los siervos falsos buscan traer la atención hacia ellos. ¿Saben por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Judas lo dice bien claro en versículo 16 al 19, dice, hablando sobre los falsos siervos, dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Viven así porque no tienen el Espíritu, porque si tendrían el Espíritu Santo, buscarían hacer las obras del Espíritu Santo, que ¿cuáles son? Glorificar a Cristo. Ahora, hermanos, la iglesia de Corinto no fue la única que convivió con hombres así. Otras iglesias de aquel tiempo sufrieron el ataque de esta clase de personajes. La iglesia de Gálatas, la iglesia colosense, como vimos que mencionan Gálatas, la iglesia en Jerusalén tenía gente infiltrada de este tipo. Hermanos, han pasado los siglos y el patrón de conducta sigue siendo el mismo. Siervos falsos forman ministerios que giran en torno a ellos y no a Cristo. Tristemente hay predicadores que parecen más estrellas de Hollywood que servidores del Señor. Y para intentar justificar lo obvio, su jactancia, lo que buscan es hablar de que el propósito de Dios es hacer a las personas exitosos o que brillen como ellos, porque si no, ¿qué van a decir? No, Dios quiere hacerte humilde y entonces a vos no te hace humilde porque sos un agrandado. No, Dios te hace a vos, quiere que vos brilles. ¿Por qué? Porque tienen que justificar su propia actitud. Pero también, no solamente quedan ellos, enseguida pensamos en algunos medios casos extremos, pero también hay otro tipo. Hay otros líderes, no son tan llamativos como estos, no salen en canales de televisión, pero también promueven una jactancia similar. Procuran que los miembros dependan en todo de ellos. Hacen como decimos nosotros, el cuello de botella, todo pasa por ellos. El sonidista no puede mover una tecla sin hacer, pastor. No, entonces ahí puede mover, ¿no? Pastor, queremos poner una silla, acomodar una... Bueno, gracias, pastor. ¿No? A veces con algún hermano tengo que retarlo. A veces viene y me dice, pastor,
pienso en visitar a un familiar que está en Kosovo. Le digo, bueno, y si te digo que no, ¿no vas a ir? Y se queda así. Andá, si querés, no vas a hacer nada malo, entonces andá, no me tenés que estar preguntando. No soy alguien que tenga que estar como dándote la bendición para hacer las cosas. Mientras no transgreda la voluntad de Dios, movete en libertad. No tenés que estar consultándome cada cosa. Pero hay gente así. Hay gente así. Que le han enseñado así. Hemos ayudado a muchas personas en la iglesia que han pasado así, ¿no? Decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Decir, bueno, tomá la decisión vos. Y no saben qué hacer. Porque claro, le han pasado de que todo el pastor digitaba todo. Y claro, era más fácil así, pero en parte era porque el pastor generaba eso. Todo tiene que pasar por el pastor. No es así. Eso es una jactancia también horrible. Pero lamentablemente también encontramos siervos que se jactan por sus obras y no se jactan en Cristo, aún en ámbitos donde supuestamente se exalta la sana doctrina. Ellos no van a tener problema en llamarse y generarse si yo soy pionero del Evangelio. Yo escuché a una persona así que me decía, Sergio decía, somos privilegiados de ser pioneros del Evangelio en Argentina. Y yo por un tiempo me lo creí y después dije, ¡pah! Sí, yo les creí. Después me di cuenta que yo era también medio cabeza dura como los corintios, ¿no? Decir, a veces nos comemos cada verso, pero pasa, a veces te dicen y vos lo escuchás y decís, claro, y no son pioneros de nada. Pioneros son los autitos que hay en la Ferrere, se llaman pioneros. Esos se llaman pioneros, pero no hay otro pionero. Los que viven en la Ferrere saben de qué estoy hablando. No son pioneros de nada. O defensores de la Sagrada Escritura. Pero cuando lo vas conociendo, tal vez al principio te da una fachada de decir, bueno, qué espirituales que son. Pero cuando empezás a conocerlo te das cuenta que lo que buscan es acaparar la atención para hacia ellos. Que solamente usan el mote de sana doctrina como un anzuelo para enganchar a personas que de buena fe se acercan, pero que al fin y al cabo buscan acaparar la atención. En cambio, hermano, un siervo fiel en todo tiempo se gloría en Jesucristo. Todo el tiempo se gloría. Desmedidamente hace algo, sí. ¿Sabés qué hace desmedidamente? Buscar exaltar a Cristo. Eso es lo que hace desmedidamente. Pero ¿saben qué? Eso debería ser la meta de todos los que servimos a Dios. De todos. El pastor, sí, el pastor tiene que buscar exaltar a Cristo en su prédica, en su consejería, en las visitas. Pero un maestro bíblico como los que tenemos aquí, precioso, ¿no? Que hoy estuvieron ahí enseñando tantas cosas difíciles y con amor lo hacen, tienen que también exaltar a Cristo. Y si el día de mañana Dios permite que tengamos que estudiar diáconos, esos diáconos tienen que buscar exaltar a Cristo. Y si vos, hermana, te toca discipular a alguien, tenés que buscar exaltar a Cristo. Y si vos, hermano, sos un músico de la iglesia, tenés que buscar exaltar a Cristo. Y si vos, hermana, solamente tal vez no tenés alguna actividad especial o puntual en la iglesia, tal vez tu servicio es ser una ama de casa y ser una buena esposa y una buena madre, este servicio que haces tiene que buscar exaltar a Cristo. Si vos tu servicio es limpiar la iglesia o si es quedarte hasta lo último para cerrar el local de reunión, todo lo que hagas tiene que hacer buscando exaltar a Cristo. Hermano, si te parece que es horrible que alguien se jacte desmedidamente porque es algo necio y carnal, tenés que considerar que es igual de lamentable si vos te jactás desmedidamente de tus obras y no buscás exaltar a Cristo. Si te da asco que otros lo hagan, te tiene que dar asco que vos también lo hagas. ¿Cómo es en tu caso particular? Cuando hablas con los demás, ¿cuál es la palabra más corriente que hay en tu boca? ¿Cuál es la palabra más corriente? Yo, porque mí, porque yo. O la palabra más corriente es porque Cristo. Padre, te doy gracias por tu palabra.